Finalmente llegó el momento de volver a casa para Lorenzo, pues en la refinería petrolera donde trabajaba, él tenía un cargo de alta relevancia y muchas personas dependían de él. Por esa razón la empresa solo le daba 8 días al mes para que se pudiera ver con su familia. Claro que su tiempo era muy bien recompensado, pero llevaba varios años con esa misma rutina. Y su hijo, el pequeño Pedro, no había pasado tiempo de calidad con él, y ni hablar de cómo iban las cosas con su esposa. Irene no hacía más que reclamarle y exigirle que pasaran tiempo juntos como familia. Pero esas discusiones eran inútiles, ya que el dinero siempre fue lo fundamental para Lorenzo. En muchas ocasiones, él trataba de hacerle entender a su esposa que esa era la única manera de que llegaran a viejos sin no depender de nadie, ni ser un estorbo para su hijo o sus futuros nietos. Pero para Irene el dinero no era lo más importante. Estas interminables discusiones hicieron que el amor que estos sentían el uno por el otro se perdiera, y solo se mantenían juntos por el pequeño Pedro y por la idea de que éste merecía tener una familia unida. El matrimonio de Lorenzo iba tan mal que ese fin de semana que le dieron libre en la empresa, en vez de ir a casa a pasar tiempo con su familia, primero hizo una parada en un bar para disfrutar con los amigos del trabajo. Después de todo, pasaba mucho más tiempo con ellos que con su propia familia. Por su cargo de jefe, todos los que lo rodeaban lo trataban con mucho respeto. Hasta se podría decir que lo adulaban, con tal de que él pagara las botellas y se hiciera de la vista gorda cuando uno de ellos no llegaba al trabajo. Esa noche, Lorenzo llegó a pensar que sus supuestos amigos lo acompañarían hasta el amanecer, pero a medianoche todos le dieron la espalda. Ellos sí irían a sus hogares a disfrutar con su familia, no como él, que apenas si era bienvenido en su propia casa. Es en ese momento que se vio completamente solo y creyó que debería intentar arreglar las cosas con su amada, pues a pesar de los problemas que tenían, él en verdad estaba profundamente enamorado de Irene, pero con la borrachera que tenía y apestando a alcohol, no era una buena opción ir a verla. Y tratando de tomar una buena decisión se dirigió a un hostal, donde pasaría la noche para que cuando amaneciera pudiera ir a casa y proponerle a su amada y proponerle a la mujer que amaba que empezaran de nuevo, aunque ese tonto jamás se imaginó de lo que tendría que ser testigo. Pues cuando él estaba casi por llegar a uno de los pocos hoteles de la zona, pudo ver que su amada Irene salía de uno de estos establecimientos de la mano con un hombre que nunca había visto en su vida. Se trataba de un pobretón por cómo vestía, y ni siquiera tenía un auto, ya que pidió un taxi para embarcar a Irene a su casa. Pero antes de irse, los amantes se despidieron con un apasionado beso, algo que pudo presenciar Lorenzo, e hizo que algo dentro de él se quebrara. El hombre fue invadido por la ira y aceleró su auto deportivo a fondo para llegar a casa antes que su esposa. Ella debía explicarle todo lo que él acababa de ver, y tenía que darle una explicación lógica de por qué lo estaba engañando, cuando él pagaba todo en casa y le proporcionaba una vida de ensueño que muchas desearían tener. Desafortunadamente, la ira y la ebriedad no fueron la mejor combinación para que Lorenzo encarara a su esposa, ya que cuando Irene llegó a casa, ella a simple vista pudo notar que Lorenzo no estaba en sus cabales. Esa madrugada los gritos de ambos hicieron que Pedro se despertara en medio de la noche. Él intentó taparse los oídos para no ser partícipe de aquella fuerte discusión, pero se le era imposible, y de pronto pudo escuchar que algo se rompía y un silencio inmediato
se apoderó de toda la casa. Al pequeño Pedro se le erizó la piel pensando lo peor, y con mucha intriga se dirigió a la sala de la casa donde supuso que estarían sus padres. Cuando llegó al lugar y vio a su madre en el piso, el pequeño pegó un grito que hizo que Lorenzo recuperara la conciencia y se diera cuenta de lo mal que había actuado por dejarse llevar por la ira, los celos y las copas también. Lorenzo, tratando de ser sensato, llevó a Irene al hospital junto con su hijo. Por el camino le decía a su hijo que por favor lo perdonara. «Hijo mío, los adultos tenemos problemas a menudo. Lo que he hecho no está para nada bien, pero esta vez tu madre tuvo la culpa. Si no fuera por sus malas acciones, no tendríamos que estar viviendo este tipo de cosas. Te suplico que me perdones por haber actuado de la manera en que lo hice. Esto no se repetirá más nunca». Cuando llegaron al hospital, el personal médico se puso manos a la obra. Estos rápidamente estabilizaron a Irene, pero sus lesiones no parecían ser de un tropiezo, como lo dijo Lorenzo a los doctores. Estos alertaron a las autoridades para que tomaran la declaración de Irene. Lorenzo nunca imaginó que su esposa lo enviaría tras las rejas. Después de todo, esa era la única vez que le había levantado la mano. Pero la mujer, en el calor del momento, no pensó mucho las cosas y contó todo lo que había acontecido a las autoridades. Pero también le agregó a su declaración muchas cosas que no eran muy ciertas del todo. Así que los funcionarios del Estado detuvieron a Lorenzo, quien se resistió y pidió que por favor lo dejaran hablar con su esposa, pero Irene no tenía nada que hablar con él. Lorenzo fue llevado a un juicio, donde lo condenaron por 5 largos años tras las rejas y le quitaron la mayoría de sus bienes, el dinero que tenía en sus cuentas de banco, su auto, y solo le dejaron la casa que había heredado de sus difuntos padres. Pero no era un alivio, ya que Irene nunca se marchó de ese lugar. Y en unos meses llevó a Alfredo, quien era su amante, a vivir con ella y el pequeño Pedro. El hombre tomó el lugar de Lorenzo y disfrutó de todo el esfuerzo de tantos años de ese tonto que no supo controlar su ira. Lorenzo tuvo mucho tiempo para reflexionar y darse cuenta de lo mal que estaba viviendo su vida, pero el hombre nunca admitió sus errores, más bien justificaba cada uno de sus actos y se metió en la cabeza que debía hacer pagar a Irene por haberlo metido en ese horrible lugar. Por otro lado, el pequeño Pedro estaba más que feliz con su nueva familia, ya que Alfredo le dedicaba mucho tiempo de calidad. El hombre era un atleta que soñaba con llegar algún día a los Juegos Olímpicos, y Pedro lo tomó como una inspiración. Él le decía a Irene que cuando creciera quería ser como su nuevo papá. Esas palabras reconfortaban a la joven madre, quien creyó haber hecho lo correcto al mandar tras las rejas a Lorenzo, ya que en ese entonces eran mucho más felices y nunca había visto tan motivado a su hijo. Alfredo creó un vínculo con el pequeño Pedro. Todos los días entrenaban juntos, corriendo por las montañas donde acampaban y poniéndose metas a corto plazo que el pequeño Pedro cumplía debido a tanta dedicación, disciplina y esfuerzo. El pequeño Pedro compitió en atletismo con muchos chicos de su edad y ganó muchas medallas. Se podría decir que era una joven promesa para el atletismo. Alfredo se convirtió en su mentor y su entrenador al mismo tiempo. Estos fueron inseparables, ya que el pequeño Pedro quería ser como Alfredo cuando creciera. Así fueron pasando los años, y una semana antes de que Lorenzo terminara de cumplir su sentencia, Alfredo ganó una competencia estatal que lo ayudaría a levantar su carrera como atleta. Ese mismo día, quiso salir a celebrar con Irene por el triunfo. Estos dejaron al pequeño Pedro en casa. Después se dirigieron a un bar donde se embriagaron.
y pasaron una noche increíble. Pero desafortunadamente, mientras conducían a casa, no prestaron atención a ninguna señal de alto y se toparon con un camión. El accidente fue muy trágico, ya que Alfredo no tuvo oportunidad alguna de salvarse, e Irene llegó al hospital, pero en pocas horas también perdió la vida, dejando al pequeño Pedro con Lorenzo, su verdadero padre, quien recién salía de cumplir una condena. La convivencia entre Pedro y Lorenzo no era muy buena, ya que cuando Lorenzo llegó a su antigua casa, este intentó botar todas las pertenencias del hombre que estuvo en su reemplazo y de su ex esposa. Pero Pedro estaba viviendo el luto de perder a los seres que más amaba en este mundo, y no podía dejar que tiraran a la basura la esencia de estos, aunque fue en vano, ya que Lorenzo no dejó ni un solo recuerdo de Irene y Alfredo en esa casa. Lorenzo afortunadamente pudo conseguir empleo en la antigua refinería de petróleo donde trabajaba. Esta vez no con el mismo cargo que tenía antes, pero de igual manera logró tener un muy buen sueldo. Fue allí donde cayó en cuenta que debía preparar a su hijo para que éste no tuviera que pasar por ninguna necesidad, y le aborrecía la idea de que éste quisiera ser un atleta, como lo era el amante de su difunta ex esposa. Así que era momento de cambiarle esa malísima idea a su hijo. Era lo único que le quedaba en la vida, y éste debía saber que no se podía vivir de estar corriendo como loquito por una medalla. El pequeño Pedro no entendía por qué su padre no lo dejaba que se desarrollara en lo que él le gustaba, pues de pasar muchas horas entrenando como lo hacía con Alfredo, ahora su padre solo lo ponía a estudiar en cursos avanzados para que éste algún día fuera un ingeniero igual que él y pudiera tener solvencia, o al menos eso era lo que él decía. No se puede vivir de sueños. Tengo que prepararte para que no seas un aprovechado como lo era el amante de tu madre, o como lo era la misma Irene. Ella es la culpable de que nos hayamos separado por 5 largos años. Pero lo que Lorenzo no sabía era que mientras él estaba trabajando, el pequeño Pedro entrenaba corriendo el largo tramo que recorría junto a su padrastro hace un tiempo atrás, aunque fue cuestión de tiempo para que éste se enterara, ya que un día a Lorenzo sus amigos de trabajo le organizaron un reencuentro en un bar para redimirse con él, por no haberlo visitado ni un día mientras él estaba encerrado. Si él hubiera sabido qué ocurriría después de esa noche, nunca hubiera estado en ese bar, pues esa noche la pasó muy bien. Este se alocó demasiado, debido a que tenía muchos años sin disfrutar y pasarla bien. Esa vez la fiesta se alargó casi hasta amanecer, y cuando llegó el momento de irse, él estaba en muy mal estado, pero ninguno de sus supuestos amigos tuvieron la amabilidad de llevarlo a su casa. Así que estos dejaron que el tonto de Lorenzo condujera a casa en ese estado de ebriedad donde casi ni podía con su mismo cuerpo. El hombre de camino a casa cometió muchas imprudencias y faltas a las señales de tránsito. Y desafortunadamente, un jovencito que iba a un costado de la vía sufrió las consecuencias, ya que el tonto de Lorenzo se había quedado dormido mientras manejaba y produjo aquel accidente del que se arrepintió toda su vida. Unas personas que también pasaron por el lugar avisaron a las autoridades acerca de lo que había ocurrido, y una ambulancia llegó de inmediato para prestar ayuda. Lorenzo despertó en el hospital donde le informaron lo que había sucedido. Afortunadamente, él no había tenido una lesión fuerte, pero el chico quien estaba trotando no tuvo la misma suerte. Lorenzo creyó que lo volverían a encerrar por haber cometido tal error, pues él pensó que los padres del pequeño que había accidentado lo demandarían.
pero cuando supo cuál era el nombre del pequeño que había accidentado, quedó paralizado, pues se trataba de su hijo Pedro, quien solía correr a esas horas de la mañana para que éste no se diera cuenta. Inmediatamente, el hombre preguntó por cómo se encontraba su hijo, y los médicos le dieron una noticia que jamás esperó. Señor Lorenzo, su hijo está estable, aunque uno de sus pies se vio comprometido con el accidente. Podrá caminar con el tiempo, pero con una prótesis, claro está. Lorenzo, al escuchar el terrible daño que le hizo a su propio hijo, cayó en desesperación. Él sabía que lo que más amaba el pequeño era salir a correr y participar en competencias. Eso ni hablar de que él quería ser un atleta. Él creyó que éste no lo perdonaría nunca por lo que él hizo. El hombre se tomó el atrevimiento de verlo, cuando no más Pedro despertó. Este le explicó todo lo que había pasado y le pidió perdón por la manera errónea en que había actuado, prometiéndole que desde ese entonces se esforzaría por ser mejor papá. Pero sus lágrimas empezaron a caer cuando el pequeño Pedro le dijo: «Papá, te perdono por todo, siempre vas a ser mi papá, pero no me alejes de lo que me gusta hacer. Amo corretear, aunque la verdad no estoy seguro si lo pueda volver a hacer. Intenta pasar mucho más tiempo conmigo, por favor. Creo que esta vez voy a necesitar mucho más de tu atención, así sea por unos meses». Desde ese instante, Lorenzo cambió su vida y su manera de pensar, pues tenía que ayudar a su hijo a cumplir sus sueños. Afortunadamente, con una prótesis, el pequeño Pedro pudo volver a las competencias. Lorenzo mejoró su condición física y empezó a entrenar con él. Estaba motivado. Él tenía que ser quien apoyara a su hijo para que éste pudiera lograr sus sueños. Pronto, padre e hijo se encontraban dando paseos por lugares hermosos, acampando y viviendo experiencias que nunca se imaginaron. El pequeño Pedro siguió compitiendo y ganó varias medallas. Se convirtió en una inspiración para muchos jóvenes, por ser una persona discapacitada que no tenía barreras para seguir adelante. Desafortunadamente, Lorenzo partió de este mundo cuando apenas tenía 60 años. Y no dejó desamparado a su hijo en ningún momento, ya que juntos habían creado una academia para deportistas, y Pedro era quien motivaba y entrenaba a los futuros atletas. Queridos amigos, el dinero no puede ser todo en esta vida. A Lorenzo casi se le hace tarde para darse cuenta. Afortunadamente, pudo encontrar su camino y ser un buen hombre y excelente papá. El tiempo que pasamos junto a nuestros hijos es invaluable y nunca nadie nos los podrá quitar. Te mandamos un fuerte abrazo. Pásala muy bien con tu familia y bendiciones.